Hola, hola, muy buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Aquí estamos, hermanos, una vez más en pie de guerra, al pie del cañón, para continuar nuestro curso de capacitación ministerial que estamos teniendo. Les había anunciado hace unos días que esta semana iniciaríamos un nuevo curso que tiene que ver con el gobierno de la iglesia local. El gobierno de la iglesia local. ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Quién es en realidad los que gobiernan la iglesia? En realidad son los pastores y diáconos y ancianos. ¿Quién es que gobierna? ¿Quién es aquel que en verdad tiene la capacidad para regir la vida de una iglesia de pecadores redimidos? Ya veremos. Entonces, esta clase tendremos aproximadamente 10 lecciones sobre este tema. Lo primero, y les pido que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta oportunidad de iniciar un nuevo curso sobre el gobierno de la iglesia local. Padre, te pido, Señor, que me dé entendimiento. A la verdad que la carne es débil, pero el espíritu está presto. Y muchas son las oposiciones, Padre. Ayúdame, oh Dios, porque sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, en el día de hoy, nosotros, Dios te bendiga, hermana Carla. Saluda a usted. Le decía que íbamos a iniciar un nuevo curso sobre, ya terminamos el curso de Himnología 2, y Himnología 1 y Himnología 2, que nos tomó unos cuantos meses. Este va a ser más breve y vamos a tratar un tema que usted y todo creyente debe conocer ese tema. Debemos conocer qué es el gobierno de una iglesia. Todos nosotros, desde que somos parte de una iglesia, nos unimos a una iglesia. La primera persona que usualmente vemos y conocemos, naturalmente, es a nuestro pastor, o pastores, si es una pluralidad. Y nos familiarizamos con esa persona, ese siervo, o esos siervos, y notamos que él básicamente está gobernando, en el buen sentido de la palabra, gobernando, rigiendo, conduciendo juntamente a otros hermanos de esa iglesia. Yo estuve con un pastor, mi pastor, desde que el Señor me salvó a la edad de 16 años. Mi pastor, pues, que aún vive, tiene 94 años de edad. Y esa fue la primera persona que yo vi y comencé a aprender en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Toda iglesia, por ejemplo, se habla de, Pablo escribe y él da una salutación y dice: a los ancianos y diáconos que están en tal iglesia. Los ancianos era porque en realidad una iglesia está supuesta a ser regida por una pluralidad pastoral. Si usted no sabe eso, yo quiero que usted sepa eso. Una iglesia está llamada a ser regida por una pluralidad pastoral. Quizás usted se pregunte, hermano Juan, pero usted, el pastor, ¿qué hace? Lo que pasa es que yo lo intenté, entonces las personas que estaban ayudando demostraron que no verdaderamente, como dice la expresión, no dieron pie con bola, si usted me entiende. Entonces, ojalá que Dios envíe otro pastor conmigo y que me pueda ayudar. Sería para mí una gran bendición tener otro pastor y así poder compartir la carga del ministerio. Pero mientras eso acontezca, yo tengo que seguir adelante. Como dijo Luis Muñoz Marín, con los bueyes que tenemos, en este caso con el buey que tenemos, vamos a arar. Entonces, es importante que todo creyente tenga un conocimiento básico de lo que es el gobierno local de una iglesia. ¿Okay? Esta clase
esta clase la estaremos viendo, disculpen aquí, que perdí mi... Esta clase la estaremos viendo a través de 2 puntos principales y va a ser la clase introductoria al curso El gobierno local de la iglesia. El primer punto que quiero compartir con ustedes es el gobierno divino. El gobierno divino. Vamos a ver sobre ello primeramente. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, yo quisiera ver con ustedes lo que tiene que ver con este tema, el gobierno de la iglesia local. Aquí en este pasaje de Mateo capítulo 6, hablando del gobierno divino, capítulo 6, versículo 9, versículo 9, este pasaje habla cuando el Señor, los discípulos le preguntaron al maestro, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó. Enséñanos a orar. Entonces dice, yo no voy a entrar en el Padre Nuestro, pero solamente quiero llegar al punto. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis de esta manera. ¿Cuál es la oración más importante que un creyente debe de hacer? ¿Cuál es el anhelo de una congregación local? Dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos. ¿De dónde rige Dios? Bueno, desde los cielos. Tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de justicia. Es el cetro de tu reino. Reina. Isaías lo vio en un trono alto y sublime. Recuerden ese pasaje en Isaías 6. Dios rige el universo, absolutamente todo, desde un trono alto y sublime. Ahora dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí venía ahora, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el gobierno divino es donde Dios hace su voluntad, donde Dios rige. Para nosotros ser iglesia, creyente, tenemos que ser regidos, gobernados, y dice, hágase tu voluntad. En el cielo se hace su voluntad en estos momentos 100%. Cuando hubo rebelión en contra de ese gobierno divino, ustedes recuerdan, Satanás fue lanzado, Adán y Eva fueron sacados de huerto porque no se sujetaron al gobierno divino, a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice. Esto tiene grandes ramificaciones, lo podemos aplicar a nosotros como creyentes, que el Señor rija, gobierne nuestras vidas, y también tiene que ver con que el Señor rija a esa iglesia local donde usted y este servidor, porque estamos todos bajo ese gobierno. Oh, pastor, acuérdate, si algún pastor está escuchando, sepa usted que usted también está sujeto a ese gobierno. Usted no hay el mero, no, usted es una oveja a quien Dios le ha delegado un privilegio y una gran responsabilidad. Entonces, ahí se comienza lo que tiene que ser el gobierno divino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora bien, esa voluntad
dónde Dios quiere llevar a cabo esa voluntad. Vamos aquí ahora, abre tu Biblia conmigo a Hebreos capítulo 10. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 5, Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo en dos sentidos. Le preparó su cuerpo físico, ¿okay? Y luego dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, un cuerpo multimiembro. O sea, que literalmente el Padre, por la obra del Espíritu Santo, María concibió ese santo ser, un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Pero ese cuerpo humano era representativo de un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Es la iglesia. Entonces dice aquí, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llega un momento cuando ya eso no le agradó. Entonces dije, mira lo que dice, entonces dije, oiga esto, el Hijo viene al mundo y él con ese cuerpo físico dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, esa voluntad es ejecutada por ese cuerpo. Cristo ejecutó la voluntad del Padre mientras estaba en la tierra. Yo siempre hago lo que al Padre le agrada, usted puede recordar. Entonces, el gobierno divino tiene que ver con que la voluntad del Padre se haga en ese cuerpo multimiembro que somos nosotros. El gobierno divino. Ya que me acuerdo, déjenme expresarle una verdad que yo aprendí muchos años. Y es lo siguiente, presten atención a esto. El gobierno divino no se le impone a nadie, ni se escoge, sino que se presta. El gobierno divino, Dios no se lo impone. Dios no viene a ti y te dice, tú tienes que hacer mi voluntad. Tú tienes. Y tú no puedes tampoco decir, yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, se presta. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Dios siempre nos pone en el tapete, por así decirlo, lo correcto o lo incorrecto. Yo me pregunto en estos momentos, querida familia, ¿estará haciendo la iglesia donde nosotros pertenecemos a la voluntad de Dios? Está la iglesia global, porque la iglesia global, nosotros somos una microiglesia, porque nos pertenecemos a la iglesia global, la iglesia universal, el cuerpo a través de todos los tiempos, incluyendo Israel, que es parte de ese cuerpo multimiembro, el pueblo de Dios. Entonces, aunque los dispensacionalistas vienen con la teoría de que hay dos cosas, Israel una cosa y la iglesia otra. Error. Pero bien, entonces, nos vamos ahora. Entonces, el gobierno divino es donde se hace la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde es que se hace la voluntad de Dios? En su iglesia. El mundo, olvídese del mundo. El mundo no hace la voluntad de Dios. La secta no hace la voluntad de Dios. Todas las religiones falsas del mundo, con todas sus pretensiones y parafernalia religiosa, no hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace en ese cuerpo multimiembro que ha captado, que ha recibido, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esa voluntad aprendemos a hacerla gradualmente, paulatinamente. Esto es una escritura que decía, voy a hacer la voluntad de Dios. Oramos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, queremos. Okay.
aquí ahora, entonces, la iglesia es aquella que hace la voluntad de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿En qué posición debe estar la iglesia para hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver lo que yo quiero decir. Vamos aquí a Apocalipsis, capítulo, en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Ya ustedes recuerdan este pasaje para darle un contextualizar. En Apocalipsis capítulo 1 nosotros encontramos la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos, donde el Señor se le revela la visión de Jesucristo, etc. Entonces dice, y en medio de los siete candeleros viene siendo las siete iglesias. ¿Usted recuerda? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, la Odisea, etc. Las siete iglesias. Ahora bien, entonces, dice aquí, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto. En medio de los siete candeleros. ¿Dónde estaban los siete candeleros? Por así decirlo, como si fuese un círculo. ¿Dónde estaba Cristo? En medio. En el versículo Apocalipsis, es bueno que me siga con la Biblia. Hermano, si usted va a estudiar con este servidor, tenga su Biblia a mano. No solo simplemente escuche, porque hermano, déjeme decirle algo. Por eso es que la iglesia no aprende o no discierne. Los predicadores, yo lo veo todos los domingos en la iglesia. O sea, el predicador está hablando y tú no estás escuchando las noticias o un programa de Netflix. Es la palabra del Señor. Cuando alguien está hablando, tenga su Biblia a mano, a no ser que usted esté fuera y no pueda. ¿Verdad? Para que usted pueda ver, marcar y usted pueda captar lo que se está diciendo. Ve, Apocalipsis 1:20 dice lo siguiente, 1:16 más bien. Dice, tenía en su diestra, Cristo tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente, con toda su fuerza. ¿Ok? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles las 7 estrellas son los ángeles mensajeros o líderes. Podríamos ser los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Y de los candeleros son la iglesia. Entonces, lo que se está mostrando aquí es que la iglesia tiene que estar sujeta, ¿me entiende? Sujeta en la mano del Señor, porque Él es el soberano. Al estar en la diestra significa que el Señor es quien va a regir esa congregación. ¿Me debo entender? Piensen en esta manera. Cuando sus niños eran pequeños y van a cruzar la calle, estaban en sujeción a su mano. Su mano lo guiaba de un lugar a otro. Nosotros, por causa de nuestro pecado, nuestra rebelión, no podemos regirnos apropiadamente. Una iglesia que no se sujeta a Cristo no es iglesia. Una iglesia que no obedece a Cristo por medio del liderazgo no es iglesia. Una de las frustraciones que tienen los pastores es los pastores predican a que ya no pueden más y enseñen. Y usted ve
algunos cristianos en la misma condición por décadas, hermano, por décadas. No cambian. Uno no ve, uno le habla, le explica, le habla de todo el consejo de Dios y ellos no lo escuchan. Como yo digo al hermano, no me diga a mí el domingo cuando yo salgo, oh hermano, ese mensaje estuvo bueno, yo no quiero oír eso. Yo lo que quiero es que usted, eso que el Señor le ministró, que yo digo, sí Señor, tú tienes razón. Sí Padre, en esto yo estoy fallándote, perdóname. Voy a sujetarme. Me voy a volver a meter, voy a estar en tu mano, Señor. Ok, entonces, ahora, en la iglesia local, resulta ser que en la iglesia hay dos clases de líderes. Si usted no lo sabía, en la iglesia tenemos dos clases de líderes. El primer líder que tenemos, tipo apóstol Pedro. ¿Okay? Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos 10. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene esto que ver con el gobierno de la iglesia? Pedro era líder, columna de la iglesia allá en Jerusalén. Y el Señor le da una visión y le da claramente instrucciones. Y él dice, no, no y no. Ese es Pedro. Entonces, hay una clase de líder que a veces, o algunos que constantemente tienen su propia agenda y le dicen al Señor, no, por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Entonces, dice, una clase de líder. Aquí dice, ahora vamos a ver otra clase de líder. En este caso es el apóstol Pablo. Vamos a ver, disculpen, vamos a ver otro tipo de líder. En este caso el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo cuando el Señor se lo encontró, lo interceptó? Pero dijo, no, no, no. El Señor lo llama y le dice, yo te voy a librar de tu pueblo, de los gentiles, y yo te voy a enviar. ¿Qué dijo Pablo cuando el Señor se le reveló? Por lo tanto, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la voluntad. Venga a tu reino, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Yo no fui rebelde. Entonces podemos tener, y no solamente esto se aplica, cuando yo digo líder, si usted tiene un ministerio que el Señor le ha delegado y usted está ejerciéndolo en la iglesia local, usted es líder, usted está colaborando en el liderazgo de la iglesia. Puede ser pastor, puede ser maestra de niños, puede ser tesorera, tesorero, secretario, secretaria, maestro de niños, cualquiera. Usted es parte del liderazgo de esa congregación, porque el pastor
es uno y no puede lograr y hacer todas las cosas. ¿Me explico? No fui rebelde, no seamos rebeldes. Es más, debemos de ser como Pablo y decir, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. ¿Okay? Vamos al segundo aspecto de el gobierno divino, porque esta clase siempre la introducción. El segundo aspecto del gobierno divino tiene que ver con ver algunos aspectos de la iglesia. O sea, si usted está, por ejemplo, lo único que yo conocía por 15 años era esa iglesia aquí en la ciudad de Nueva York. Lo único que yo conocía. Lo único que conocía era lo que me enseñaban ahí. Yo estaba ajeno a que había otro tipo de iglesia, otro tipo de congregación que no hacían las cosas como nosotros las hacíamos. Y naturalmente, por ejemplo, tenemos iglesias bautistas, pentecostales, presbiterianas, luteranos, episcopales, carismáticas, y la lista sigue. Diferentes expresiones de la iglesia. Entre muchas de esas iglesias, genuinamente hay creyentes verdaderos, independiente de la bandera que levante, independientemente. Y entre ellas también hay iglesias que están desviadas del camino. Entonces, yo quiero ahora que usted, con mucho cuidado, veamos cómo proceden las iglesias tradicionales. Una cosa es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia que está Cristo en el medio de ella, está en el medio como indicando el preeminente, el más importante, y la iglesia que tiene los líderes en su diestra, el liderazgo está en su diestra. Cuando usted ve, por ejemplo, un rey, y estos reyes todavía en la tierra existen, en los tiempos bíblicos yo tenía un cetro. Ese cetro es simbólico de su autoridad. Entonces, dice, en 1 de Samuel, vamos a ver lo que el tipo de iglesia o pueblo tradicional. Aquí tenemos, en este caso, tenemos nosotros a que Israel, primeramente, 40 años fue dirigida por el liderazgo de Moisés, colaborando Aarón su hermano, Miriam, la hermana también, y también los ancianos que ellos escogieron. Pero vamos a decir, usualmente Moisés y Aarón. Dios hablaba, la voluntad de Dios se la daba a ellos y ellos canalizaban la voluntad de Dios, eran voceros de Dios, enseñaban al pueblo, dirigían al pueblo. Entonces, dice que luego teníamos el periodo de los reyes de Israel, perdón, de los jueces. Los jueces, 12 jueces, Otoniel, Débora, Jefté, etc. El gobierno divino obtuvo los jueces. Luego llegó un momento cuando el pueblo que estaba siendo guiado por el ministerio de Samuel, que era profeta, siervo del Señor, era dirigido por el ministerio de Samuel. Entonces, Israel miraba cómo las demás naciones
tenían otro tipo de líderes. Yo quiero que ustedes que con la ayuda de Dios puedan entender lo que estamos hablando. Ellos comenzaron a ver su alrededor. Egipto tiene sus reyes, Asiria tiene sus reyes, y nosotros, un Dios invisible. Y ellos cometieron la insensatez de pedirle a Dios un rey. En 1 Samuel, capítulo 8. Espero ya lo tenga abierto a ese capítulo. Ahora, el problema no era que le pidieran un rey, porque ya en las páginas del Pentateuco, Dios había dado instrucciones de cuando llegue el momento de pedir un rey, esta era la manera de pedir el rey, era la manera, pero no, el pueblo de Dios, amador del mundo, amador de la costumbre mundana, miren lo que hicieron. En el versículo 5. Aconteció, vamos al versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo, primero, recuerda que había jueces en Israel. Yo lo mencioné. Entonces Samuel está viejo y lo puso. Puso a Joel, su primogénito, Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero los hijos de Samuel no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Es decir, que no eran obedientes a la voluntad de Dios que se canalizaba por medio de su padre Samuel. Dice, volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Se pervirtieron completamente diferente a la voluntad de Dios. Así a veces pasa. Yo quiero decirle que el pastorado no se hereda ni se traspola, se transfiere, como hacen algunos. Algunos pastores están viejitos y ya creen como si fuese esto una sucesión. Como que si esto no fuese por llamamiento. ¿Es por llamamiento, hermano? El hecho de que yo sea pastor, y si algunos de mis hijos estuviesen ahí, eso no significa, a no ser que daba testimonio, que buscaba a Dios, que había sido usado por Dios y que la iglesia dice amén, no porque yo lo diga. Es más, una vez yo quité a mi hijo del ministerio de la música, porque estaba siendo irresponsable. Yo lo quité, le dije, no, tú no vas a continuar. Es irresponsable, hacía ciertas cosas que no estaban bien. Llegaba tarde, etcétera, y se lo advertí, y como no obedeció, simplemente lo quité. Solamente les quiero decir eso. Ahora bien, miren lo que dicen. Ellos, los ancianos, vienen a Samuel y los reúnen en Ramá. Samuel viene a esa reunión y le dicen lo siguiente, oído a este versículo 5. He aquí tú has envejecido. Pero ese no es el problema. Y tus hijos no andan en tus caminos. Yo veía dos cosas malas. Por lo tanto, es decir, porque tú eres un viejo gastado ya, y tus hijos no andan en tus caminos para nosotros seguirlo a ellos, constitúyenos un rey que nos juzgue. Pero aquí viene la palabra triste. ¿Cómo tienen todas las naciones? Queremos un rey exactamente como... Pero Dios no quiere su pueblo que imite a las demás naciones. El origen de lo tradicional, el origen de desviarse del camino, no me he salido del tema, yo espero que usted esté discerniendo. La iglesia quiere ser como las demás iglesias. ¿Cuántas veces
Han venido personas a la congregación, y esto pastor sabe que es cierto, y dicen, hermano Juan, ¿y aquí no tienen danza? Hermano Juan, ¿y aquí no tienen esto? Hermano Juan, yo me pregunto, ¿qué tú haces aquí? Yo me pregunto. Digo, no, hermano, nosotros no practicamos eso, porque es una distracción, eso distrae. Hermano Juan, ¿y por qué no se hace así? ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué no se hace así? O sea, y yo me doy cuenta de eso. Yo soy creyente por muchos años. Viene una nueva moda. Eso no existía cuando yo me convertí, era jovencito. Nadie estaba con banderita, con brincando y saltando y dando vueltas. Yo tolero eso en una iglesia mesiánica porque eso es parte de su cultura. Los judíos practican esas cosas. Nosotros no somos judíos en ese sentido. Pero bien, el punto es cómo son las demás naciones. Queremos, donde va Vicente, va la gente. Queremos ser igualitos que a ellos. Eso no es una iglesia de sujeción. Una iglesia dice eso, se ve que esa iglesia no quiere sujetarse al gobierno divino. Al igual que nosotros. ¿Y qué pasa? Una cosa lleva a la otra. Primeramente quieren ser como las demás naciones y eso lo lleva a otro error. Mire cuál es el error. En Jeremías capítulo 2. Oh sí, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, al no escoger el gobierno divino, lo rechazaron, que venía por medio de Samuel, y querían escoger otro tipo de gobierno. Otro tipo de gobierno. Entonces, el error fue, dejan a Dios, usted está entendiendo, dejan a Dios porque no tienen el gobierno divino no está en esa congregación y comienzan ahí el descenso, el declive espiritual. Eso se aplica a una iglesia como a nosotros mismos como creyentes. Dejamos la fuente de vida, dejamos la fuente del Señor, venga tu reino, tu voluntad. Dios canaliza su voluntad, si buscamos su voluntad, si anhelamos su voluntad, Dios nos la manifiesta. Entonces, mire la experiencia que ellos tienen. Una cosa conlleva a otra. Rechazan el gobierno divino, queremos ser como demás naciones. Consecuencia. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Usted ve las congregaciones de un error a otro, Cuando una iglesia está así, que no está siendo guiada por la palabra del Espíritu, hay de los creyentes que son parte de esa congregación. Mire lo que pasa ahora. En Isaías, en el capítulo 4, mire esto. La iglesia tradicional. Ahora, mire esto. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. 7 mujeres. ¿Cuántas iglesias había en Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias había en Apocalipsis? Mujeres en la Biblia, símbolo de la iglesia, ¿no? En aquel tiempo 7 mujeres tomarán a un hombre y le dicen, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. En otras palabras, sé salvador para mí. Nosotros hacemos lo que queremos, solamente queremos llevar tu nombre. Yo espero que usted entienda lo que está pasando aquí. Queremos llevar tu nombre, queremos llamarnos cristianos, queremos llamarnos tal. Pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos. Es un declive, es cuesta abajo que va. Queremos llevar tu nombre.
Esa es la experiencia. La experiencia de una congregación que no se sujeta al gobierno divino es, como dice, tú tienes nombre que vive. Tú tienes nombre que vive pero que está muerta. A veces yo he pasado aquí en otros países del mundo y veo el rótulo en la iglesia, dice, Iglesia de Restauración. Inclusive yo he ido a esas congregaciones y yo me he dado la oportunidad de llevar. Lo que menos hay es restauración. Mire, cuando usted va a una congregación por primera vez, desde que comienza la iglesia a hablar, ahí se nota quién reina ahí. No es difícil. Si el pastor comienza a hablar de lo que están haciendo, de nosotros, de que tenemos que ampliar el templo porque aquí no cabe, que aquí esto, que lo otro, miren lo que nosotros tenemos. Como que esta fuera la última Coca-Cola del desierto. Cuando comienzan a cantar, ¿qué se canta? ¿Qué es lo que dice los cánticos? ¿Qué es lo que dice? Solamente tienen nombre de que viven, pero está muerta. Eso es las iglesias tradicionales. Ahora, ¿por qué? Esto conlleva a Isaías 29. Versículo 9. Dice, deteneos y maravillaos y ofuscaos y cegaos y embriagaos, y no de vino tambaleáis y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dijera si le dieran el libro al que no sabe leer, dice, no, lee ahora, dice, no sé leer. Aquí viene el problema. Este pueblo, porque este pueblo de boca me honra y sus labios, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento que un hombre le ha enseñado. Entonces ahí viene, se va en ese tren que se sale de las rieles y va a una catástrofe espiritual porque no está el gobierno divino. Su corazón está lejos de mí. Esa es la palabra clave en ese texto. El corazón de ese pueblo está lejos del Señor. El corazón. ¿Por qué? Porque el gobierno divino no está rigiendo a esa congregación o a ese creyente. ¿Me explico? Ok, ahora queremos terminar esta primera clase y espero que lo comparta. Comparte el contenido a otras personas. Espero. Mire ahora cuál es la solución a todo. No es todo negativo. Negativo en el sentido de la culpa de uno. Ahora, aquí en el libro de Zacarías está la solución a ese declive, a ese tradicionalismo, a no sujetarse a la voluntad de Dios. Aquí nos pasamos ahora al libro de Zacarías. Tengo que buscar el pasaje. El libro de Zacarías, deja ver, en el capítulo 1, Zacarías capítulo 1, dice, dile pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. El corazón está lejos, ¿verdad? Ese corazón, Dios le dice, volveos a mí. Venir a mí todo lo que está trabajado y cargado.
volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El problema no es mío. Yo siempre estoy disponible, estoy dispuesto. Tórnate. Iglesia, vuelve a mí. Hijo mío, hija mía, vuelve a mí. Te ha desviado. Tu corazón está lejos. Ha acabado cisternas rotas que no retienen agua. Ha querido sujetarte a un falso rey. Está bajo el gobierno de Saúl después. En vez de estar bajo el reinado de David con D mayúscula. Volveos a mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. ¿Cuáles son los primeros profetas? Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Dice, así ha dicho Jehová, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas vivirán para siempre. Como quien dice, estos son líderes temporales. Yo soy eterno. Mi voluntad es seto de justicia, es el seto de su reino. Que Dios nos ayude, querida familia, que Dios nos ayude a que ese reino, esa voluntad, sea perenne, sea establecida dentro de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta oportunidad de dar esta primera clase del gobierno de la iglesia local. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos enseñe, que en todo tu glorioso nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Querida familia, pues, gracias por su atención, gracias por acompañarme en esta primera clase, gracias por cada uno de ustedes. Estaremos pues reconectándonos y tengo la oportunidad en el día de mañana, si Dios nos da ese día, para continuar con otra segunda lección sobre el gobierno de la iglesia. Y comparta el contenido, tome esos estudios, hermano, y usted puede usarlo. Use los estudios en grupos bíblicos como el Señor le dirige, hermano. La palabra de Dios no está patentizada, no tiene derechos reservados. Usted lo usa como el Señor le dirija. Usted estudia ese tema y usted puede ampliarle más. Usted puede añadirle más versículos bíblicos, como Dios quiere usarle. Que el Señor sea exaltado. Dios lo bendiga y un abrazo a todos y a todas. Amén.